hablamos de bienestar, también de distintas informaciones en torno a la salud. Y hoy día queremos hablar sobre una enfermedad que la padecen 1 de cada 10 mujeres en el mundo, pero que poco se habla y que poco además se ha investigado. Cuando estamos muy cerca del mes y del día de la endometriosis, queremos hacerle un zoom y ver específicamente qué son los síntomas que sienten estas mujeres. Florencia Cerro nos cuenta. Cada mes el útero se prepara para un embarazo. Los ovarios producen hormonas que estimulan el engrosamiento del endometrio, el tejido que recubre el útero. Sin embargo, cuando ese tejido crece fuera de lugar, aparece la endometriosis, una enfermedad silenciosa, muchas veces dolorosa, y que puede afectar los ovarios, las trompas de falopio, la vejiga e incluso otras zonas de la pelvis. Cuando yo estoy con mi periodo siento dolor abdominal, incapacitante, a veces dolores de cabeza, fatiga como si hubiese corrido una maratón el día anterior y problemas digestivos. Mi nombre es Daniela Godoy, tengo 26 años y fui diagnosticada con endometriosis a los 23. Con solo 10 años, Daniela tuvo su primera menstruación. Desde entonces, el dolor forma parte de su calendario, años marcados por síntomas que muchas veces escuchó como normales. Por lo mismo, viralizó su experiencia en redes sociales, poniendo rostro a una enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo. Bueno, con la regla es muchas veces estar tirada en la cama, tener que tomar medicamentos, complementarlo con calor en la zona, agüitas, ver medicamentos de emergencia, entre otros. Mi dolor abdominal lo describiría como si me agarrasen todos mis órganos por dentro y me lo apretasen así en una bolita y me empezaran a tirar. La endometriosis es una enfermedad cuya causa exacta aún no está determinada. Se manifiesta principalmente durante la etapa reproductiva y sus síntomas pueden ser diversos en cada cuerpo. Dolor pelviano que puede tener diferentes formas, puede ser la típica dismenorrea o dolor menstrual, puede ser dolor dispareunia, que significa dolor durante la actividad sexual, puede ser la disquesia, que es el dolor durante la defecación. Algunas pacientes tienen molestias urinarias también durante la menstruación, pero principalmente el síntoma cardinal de la enfermedad es el dolor. O sea, piensan que no es nada, pero es horrible. Cuando iba al colegio tenía que tomar licencia, tenía que faltar porque no podía andar, no podía simplemente levantarme. Los hombres sobre todo nunca van a entenderlo, pero las mujeres sabemos que cuando uno tiene una condición así, el dolor es inexplicable. Sí, a mí me da dolor de cabeza y a veces me dan mareos también, del dolor que da. Algo que a muchas mujeres la invalida y que lo minimizan mucho. Según expertos, la mayoría de los diagnósticos son tardíos, ya que aunque el dolor es invalidante, son muchas las mujeres que lo enfrentan como algo habitual, retrasando la consulta y el tratamiento. Pasé muchos años así yendo como al doctor, me duele, mi doctor siempre me escuchaba y me trataba de hacer los exámenes correspondientes que él sabía, pero nunca veíamos nada raro. Y ahí me hicieron una ecografía transvaginal, pero ya mi enfermedad estaba avanzada porque ya tenía los endometriomas en mi ovario derecho. Porque muchas veces los síntomas no son tan obvios, y si son, por ejemplo, en la área digestiva, muchas de estas pacientes son evaluadas previamente por un gastroenterólogo o tienen un dolor que se irradia la espalda por un traumatólogo. Claro, evaluando un poco el dolor hasta que la misma paciente en algún momento se da cuenta que esta sintomatología tiene que ver con su periodo menstrual y recién se empieza a pensar en endometriosis. Consultar a tiempo, como hizo Daniela, permite evitar la cronificación de la enfermedad, optar a tratamientos menos invasivos y reducir complicaciones como cirugías e incluso infertilidad. Si el compromiso está, por ejemplo, en el útero, que en el caso que se llama adenomiosis, ahí hay todo un ambiente inflamatorio en el útero que también va a ser hostil para la implantación. Pero el factor tal vez más importante por el cual la endometriosis produce infertilidad es por este ambiente inflamatorio global, que es hostil para la fecundación, implantación del embrión y, por supuesto, desarrollo del embarazo. La alimentación también cumple un rol importante. Una dieta antiinflamatoria puede prevenir y controlar los síntomas. Frutas, verduras, cereales y proteínas
son parte de las recomendaciones, aunque siempre con orientación profesional. Depende de las personas. Hay personas que cursan, por ejemplo, con mucha distensión, hay otras personas que cursan con distensión y diarrea, otras personas que cursan con distensión y estreñimiento. Entonces, dependiendo de la sintomatología. Entonces, verduras que sean muy altas en fibra o alimentos que sean muy altos en fibra, no hay que incorporarlos en grandes cantidades si la persona no está acostumbrada a comerlo, menos en el periodo en que las personas están con su menstruación. Que no lo sigan normalizando, que si uno tiene un dolor que no puede ir a trabajar, que se obliga tomando muchas pastillas, hay que ir al doctor, hay que insistir, hay que decir que tienen esa sospecha, estar atenta a otras señales, por ejemplo, en mi caso la fatiga, el tema de la alimentación y todos esos dolores que pueden venir con la menstruación. Escuchar nuestro cuerpo y estar alerta a las señales puede marcar la diferencia. La endometriosis afecta a miles de mujeres, pero un diagnóstico oportuno puede cambiar la historia. Importante escuchar el cuerpo. Muchas veces esos malestares se hacen visibles, pero pocas veces se pone la atención y se consulta. Para poder entender más qué significa la endometriosis, estamos con Hugo Sovino, jefe de la unidad de endometriosis de la clínica MEDS. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto estar aquí. Se acerca ya el día de la endometriosis y no es menor, 1 de cada 10 mujeres en el mundo sufre esta condición. ¿Qué se puede hacer para visibilizar también esta enfermedad? Bueno, primero en el Centro de Endometriosis de Clínica MEDS, todos los días son el día de la endometriosis. Nos dedicamos a cuidar a todas las pacientes que nos visitan por esa patología. Principalmente para atacar bien esta enfermedad hay que informarse. Primero que el 10% de la población femenina fértil la tiene. Y una cosa más importante aún es que de la mitad de las pacientes que consultan por infertilidad, ella tiene endometriosis en distintos niveles. Es decir, ya que está tan importante actualmente la tasa de natalidad disminuida, la endometriosis es una enfermedad que cobra mayor relevancia en el momento del proceso de la reproducción. Lo adelantamos en la nota explicando un poco en qué consiste, pero profundicemos sobre eso. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad enigmática que se define por la presencia del tejido que cubre por dentro de la matriz, el útero, y que este está afuera, que eso es un proceso que no debería producirse. Y ese tejido se pega, se implanta en los órganos de la pelvis, como el ovario, el peritoneo, a veces la vejiga y el intestino principalmente. ¿Y qué consecuencias trae eso? Principalmente lo cardinal acá es el dolor. El dolor, principalmente el dolor menstrual, en todos sus niveles, y sobre todo el invalidante, que hace que falte el colegio, que falte la universidad, el trabajo, etc. Ese es el síntoma principal. Hay pacientes también que presentan dolor alovular, cuando no usan anticoncepción. Y esa paciente tiene dolor durante la menstruación, está 4 o 5 días sin dolor y después cuando ovula, hasta la menstruación sigue con dolor. Ese es el síntoma principal. También la fatiga. La fatiga es un síntoma que no se da mucha relevancia, no se le da importancia y es permanente, muy frecuente. Dolor durante las relaciones sexuales. También es un síntoma muy importante que altera la relación de pareja. Dolor a veces al orinar, cuando hay un compromiso de vejiga, dolor al defecar, que es la disquesia, una defecación dolorosa, y la infertilidad. ¿A partir de qué edad se puede sufrir endometriosis? ¿Desde que uno tiene la primera regla o tiene que pasar algunos años también? En general, la historia natural habitualmente es la primera menstruación, con la menarquia, la primera menstruación. Hay algunos casos que parten antes, pero el síntoma principal es la primera regla de la vida, 12, 11 años, y que duele todo el tiempo, que puede ser invalidante, pero también hay otras endometriosis que pueden ser asintomáticas o de aparición más tardía. Por ejemplo, yo recuerdo en el colegio muchas veces uno sufría dolores menstruales y se hace como habitual incluso. Uno le baja el peso y dice, bueno, es parte también de la vida, se normaliza. ¿Cuándo comienza a haber este giro? ¿Cuándo hay que alertarse y decir, tengo que consultar? Tú dijiste algo muy importante, la palabra clave aquí es normalizar. El problema mayor que tiene la endometriosis no es que se normaliza por el círculo de cariño de la paciente, de la mamá, la hermana, la tía, la prima, las compañeras, que le dice que es normal que duela, que tiene que acostumbrarse, que no sea exagerada. Eso es lo habitual. Y cuando la paciente tiene un dolor
que cuando duele, la menstruación no debe doler. Puede tener alguna incomodidad, pero no debe doler. Sobre todo cuando es invalidante, debe consultar. Y la consulta es importante consultar en lugares que tengan centros de endometriosis, especialistas, porque también el segundo problema es que cuando la paciente llega en búsqueda de una solución, llega el especialista y el especialista normaliza también el dolor. Por eso la palabra clave es normalizar. Entonces, si consulto, ¿cuáles son los exámenes que me debiesen hacer para poder ir avanzando en este diagnóstico y no ser una peregrinación de especialista a especialista, años y sufrimiento? Y que en el fondo muchos de ellos recién cuando intentan tener hijos pueden llegar a ese diagnóstico. Lo que voy a decir va a llamar un poco la atención, porque cuando hay una mujer que tiene, una mujer joven, 20 años, que tiene un dolor menstrual severo, invalidante, de 10 mujeres como ella, 8 tienen endometriosis. Eso es bastante importante. 8 tienen endometriosis. Como dije previamente, de las parejas que consultan por infertilidad, la mitad tiene endometriosis de algún grado, puede ser asintomática. Entonces, con eso, con la historia y el examen físico, ya uno tiene el 80% del diagnóstico. ¿Basta una ecografía? No, la ecografía tiene que ser una ecografía especial. Primero es con preparación, con un equipo adecuado y sobre todo lo más importante por un experto o experta en el tema. Y después de esa ecografía, que es la ecografía extendida, así se conoce, con preparación intestinal, esa es la primera parte del mapeo que se llama. Después viene la resonancia nuclear magnética de protocolo endometriosis, es decir, siempre es con apellido, tanto la ecografía como la resonancia. ¿Y en qué consiste ese protocolo? ¿Qué tiene que haber preparación, primero no tiene que tener menstruación. Debe preparar intestino. Es incómodo para las pacientes, un enema, llegar con el intestino 2 horas después de haber ido al baño. Se hace una ecografía que no dura 5 minutos, dura 20 minutos, media hora. El médico ve por compartimento la pelvis de la paciente. Obviamente en estas pacientes habitualmente es un examen incómodo, pero el experto lo hace con mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué diferencia hace una detección temprana de la endometriosis? ¿Qué efectos uno puede ir tal vez previniendo a que tal vez llega a otros órganos, por ejemplo el ovario, al intestino? Sí, hay distintos tipos de compromiso. O sea, uno principalmente puede dividir en 3. Compromiso peritoneal, que es la superficie que cubre la pelvis y el abdomen. Compromiso ovárico, que es el endometrioma, y profunda. El profundo es el que da más problemas, junto con el ovárico. Ahí puede, con lo que me pregunta, ahí puede comprometer el recto, que es de las partes más frecuentes, vejiga, pero obviamente eso toma mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Es que eso no se ha visto, pero habitualmente son pacientes de más de 35 años. Raramente son pacientes menores de 20 años, pero las puede haber, porque hay distintos tipos de agresividad de la endometriosis. Así como hay endometriosis mínima a severa, también hay pacientes que progresan más rápido. Y la progresión, la recurrencia es mayor siempre de las pacientes más jóvenes, que es una cosa obvia. ¿Y cuál es el tratamiento cuando uno tiene endometriosis? El tratamiento de la endometriosis se divide en tres partes, que es que deben tener claras las pacientes, para que no hagan cosas de más. Primero, el tratamiento médico. Que el tratamiento médico se divide en 2 partes. El tratamiento, la primera línea y segunda línea. La primera línea es la anticoncepción. Bloquear la ovulación, bloquear la menstruación. Eso bloquea los síntomas en gran porcentaje de las pacientes, pero no cura la enfermedad. Es una cosa muy importante, que es una enfermedad crónica y recurrente. Está el antiinflamatorio, que se recomienda solamente en casos específicos, la dieta antiinflamatoria, la kinesiología pisopélvico, pues se produce contractura involuntaria de la pelvis, duele al orinar, al defecar, al tener actividad sexual, y terapias complementarias como la acupuntura y otros. Las pacientes pueden ocupar lo que quieran si sirve. La segunda línea son medicamentos más nuevos, que depende de cada caso. En la segunda parte, el tratamiento quirúrgico, es súper importante que sepan que son 3 alternativas también. Primero, dolor con el tratamiento médico. Cuando el tratamiento médico no funciona, tiene indicación quirúrgica, pero todo depende. Segundo, deseo de embarazo. También depende de varios factores. Si tiene buena reserva ovárica, factor masculino, se complejiza el espectro. Y tercero, que el que siempre se opera es cuando hay una alteración anatómica severa, es decir, hay una alteración que pone en riesgo la vida de la paciente, como por ejemplo cuando se estrecha el intestino y se puede obstruir. Esa es una indicación sí o sí. Y por último, el tratamiento de reproducción asistida, que es, por ejemplo, paciente con endometriosis, paciente joven, que desea preservar su fertilidad ante una cirugía.
uno le extrae huevitos, vitrificación de ovocitos, los congela, los guarda y la paciente puede seguir su vida, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Y los puede guardar por mucho tiempo. Por ejemplo, esto es una cosa aparte, lo puede guardar a los 25 y lo puede ocupar hasta los 50. Sí, lo hemos hablado también acá. Yo sé que la semana pasada lo hablamos. Hace 2 semanas que estábamos hablando también de los tratamientos de fertilidad. ¿Y cómo afecta? ¿Por qué la endometriosis afecta la fertilidad? ¿En qué proceso afecta el útero, la cavidad o la calidad del ovario, por ejemplo? Todas las anteriores. Altera toda la etapa de la ovulación, la calidad del huevito, el transporte del espermatozoide, alteración anatómica, que es lo más frecuente. Se altera la anatomía, los canales, las carreteras, se altera todo. También el endometrio de los pacientes con endometriosis es un endometrio diferente, que baja las tasas de embarazo. Es decir, la endometriosis es una enfermedad muy, muy importante porque altera todas las vías de la reproducción a nivel femenino. Estamos a puertas del Día de la Endometriosis y creo que es bueno visibilizar este tipo de enfermedades que afectan a tanta gente, porque por mucho tiempo, lo decíamos, se había invisibilizado o se había normalizado. ¿Qué pasa a la hora del diagnóstico? Porque también los doctores muchas veces uno va a un gastroenterólogo porque tiene problemas, se siente dolor, pero nunca llega al doctor. ¿Falta también por parte del equipo médico tener esta visión y más presente esta enfermedad? Mira, la palabra principal aquí es normalizar. Normalizar es la palabra clave, no normalizar. Una cosa para destacar, yo cuando hice la subespecialidad hace 30 años, la empecé, hace 30 años atrás, yo tuve una clase de endometriosis, de 45 minutos. Entonces, se ha normalizado, de una paciente en esa época, me hubiera llegado una paciente hace 30 años, yo no hubiera sabido qué es lo que hubiera tenido la paciente, no se hubiera sabido. Pero eso ha ido adquiriendo porque hay mayor información. La paciente puede googlear, puede meterse a internet y saber qué es lo que significa dolor durante la menstruación. Y ahí se da cuenta que no es normal. Y que tengo pacientes que derraman lágrimas en consulta porque han pasado 20 años de su vida pensando que tenían algo no físico. Y cuando se le hace el examen, la eco extendida, y salen 10 diagnósticos, la paciente se siente aliviada de que no tenía algún problema psicológico, psiquiátrico, y que realmente tenía algo que le alteró gran parte de su vida. Porque también se ha estigmatizado mucho a las mujeres por mucho tiempo también, que ese dolor, que exageran, y cuando es real, es un dolor muy fuerte. El dolor es propio, cada persona tiene la magnitud de cuánto le duele o no. Entonces, como lo dije al principio, cuando se normaliza y se dice que no sea alaraca, nos duele a todas nos duele, es normal lo que te pasa, ya estamos muy mal. Y la paciente tiene que aceptar eso como su vida, y eso no es lo normal. La menstruación no debe doler. Es un proceso fisiológico normal, no debe doler la menstruación. Y durante años, claro, lo hemos visto ahí en las consultas y en las niñas también que van creciendo. ¿Ha aumentado también el diagnóstico en Chile a raíz de esta concientización que hay sobre este tema? Sí, yo lo veo a cada rato que sí ha aumentado la paciente. La paciente llega a la consulta mucho más informada, con números, uno tiene que saber números, tasas, y eso es súper bueno porque hace la consulta más fácil. Entonces las pacientes llegan más fácil, buscan con mayor atención los grupos importantes. Lamentablemente los grupos expertos en el tema somos muy pocos. Y debería haber más gente que pudiera atender bien a las pacientes. Y lo otro, tampoco tiene que ser experto, pero sí saber qué es lo que tiene la paciente. Por ejemplo, yo tengo una matrona que yo no conozco, que es de Talca, Curicó, y que me daría pacientes. El otro día hablé con ella. Una matrona que sabe muy bien lo que tiene que hacer, sabe diagnosticar y la diagnostica muy bien. ¿Por qué? Porque se ha informado y ha estudiado. También otro problema que siempre hemos visto es el acceso a exámenes médicos. ¿Son muy caros los exámenes para poder determinar? Sí, tiene dos problemas. Uno, lo hace poca gente bien, muy bien, y otro que es caro. Son varias veces más caros y como le digo, no se hacen en todos lados. Porque hemos visto que muchos exámenes tampoco tienen la codificación FONASA, que eso permite tener tal vez algún reembolso. ¿Existe eso en este tipo de exámenes? Sí, hay codificación porque son exámenes que uno le coloca al lado protocolo de endometriosis y está codificado. Eso está codificado. En la cirugía que hacemos,
No hay un código para endometriosis, pero uno coloca los códigos similares. No es que no haya una codificación para algunas cosas. Porque muchas veces, claro, también una cosa es el examen, pero otra cosa es poder acceder al tratamiento quirúrgico, que sabemos que en el sistema público a veces las listas de espera son largas y no sé si es una de las prioridades también. O sea, el problema público también es que hay pocos centros públicos que hacen la cirugía, que tienen un equipo afiatado y entrenado para hacer esto. Eso también es un gran problema, porque la lista espera, pero no hay gente entrenada para eso. La gran mayoría está en los centros privados. Y eso es bastante asimétrico, por decirlo. Para ir cerrando, ¿cuál es el costo para la mujer que no pueda acceder a ese tratamiento, a esa solución? Es caro, pero son magnitudes de varios millones. ¿Y el costo emocional si no logro poder solucionar esta enfermedad? Eso también forma parte de un centro de endometriosis de excelencia, que es el tratamiento psiquiátrico y el apoyo también psicológico. ¿Por qué? Porque se suma la calidad de vida que afecta laboral, de pareja, autoestima, depresión, junto con lo reproductivo. Claro. Es muy importante el apoyo psicológico integral, multidisciplinario para las pacientes. Hay que seguir acompañando. Bien, Hugo Sovino, jefe de la unidad de endometriosis de la clínica MEDS, hablando de este tema tan relevante y que hay que seguir conversando también aquí y en otros capítulos. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. A ustedes, gracias también por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien. Chao, chao.